Bien. No sé si ahí se ve lo que tengo acá abierto una página que se llama Todo PostgreSQL. No sé si se ve. Sí se ve, profe. Parece que hoy solamente Rosana me responde. Igual les voy a hacer hablar a todos, no se preocupen. Bueno, esta página no tiene nada de especial ni no hace falta que tengan de referencia, pero ¿por qué les muestro? Porque me gustó cómo está en esta página explicada lo que es un join, un inner join, left join, que es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a entrar un poco más en profundidad, nomás lo que estuvieron viendo con el profe Jorge, pero en esta página está explicado en español, ¿verdad? Saben lo que la mayoría de los tutoriales en internet están en inglés, lo que son buenos, pero este está así bastante bien explicadito y está en español, entonces por eso está bueno para mostrar. Bueno, y para empezar, ¿verdad? Habla de que podemos tener dos tablas. Podemos decir que esta tabla es una tabla de producto, que esta tabla es una tabla de provincia, donde hay una relación entre estas dos tablas. El ID de producto está también en el ID producto en la tabla de provincia. Entonces, como que cada producto tiene asociada una provincia. Lo que ya vieron ustedes fue la clase pasada y conmigo también fue el inner join. El inner join no hace falta que yo ponga inner join. Si yo pongo join nomás, él de por sí ya te va a hacer un inner join. ¿Y cuál es la diferencia? Es como si tuviera dos conjuntos y yo quiero de ese conjunto solamente los elementos que coincidan. Así como dice acá, la operación combina los registros de ambas tablas, en este caso, como le dije, producto y provincia, según lo que especifica el predicado de join, y es la sentencia más utilizada. Entonces, si yo hago un select from producto inner join o join nomás sobre origen, en realidad esta tabla es de origen, ¿verdad? Tiene nomás una columna que se llama provincia. Join origen on producto ID es igual a origen.productoid. O sea que voy a relacionar esta columna con esta columna de las dos tablas. Lo que me va a traer como resultado es lo que ya vieron en la clase pasada, ¿verdad? Son los elementos que coincidan, donde coincidan el producto ID en esta tabla de origen junto con los elementos de la tabla producto que también están en la tabla de provincia. O sea que me traería algo así, ¿verdad? Acá trae peras y cuál es su provincia, naranja, aceituna, melón y sandía, ¿verdad? ¿Cuáles son sus provincias? Vamos a entrar un poco más en profundidad hoy y vamos a ver lo que son los outer joins. La diferencia con inner join es que los outer joins existen de tres tipos otra vez. El left join, el right join y el full join. Con el que vamos a trabajar más hoy es con el left join, pero estas dos sentencias igual les quiero explicar cuáles son las diferencias para que solamente manejen, ¿verdad? El left outer join es el que vamos a usar hoy. Es el resultado de la combinación de todos los registros de las tablas de izquierda, left es izquierda en inglés, ¿verdad? La primera tabla que se menciona en la consulta, junto con los registros que coincidan de la segunda tabla que se especifica en la sentencia. Entonces, la diferencia con el inner join es que este sí o sí te va a traer todos los registros de la primera tabla. Si yo hago, por ejemplo, acá un select asterisco from producto, left join origen on producto ID igual a origen producto ID. Es la misma sentencia con la diferencia que acá le puso el left. Entonces, él va a traer todos los elementos de producto, por más de que algunos de estos elementos de producto tengan una provincia que, por ejemplo, no existe, que es justamente este caso. Fíjense, trajo peras, naranjas, aceituna, kiwi, melón y sandía, que son todos los productos, pero justo uno de ellos, que es este de kiwi, no tiene el origen. Si se fijan acá en nuestra tabla maestra, ¿verdad? Kiwi es 5, el ID producto 5 no está acá, o sea que no tiene un origen. Pero él igual trajo, porque la sentencia es un left join. Entonces sí o sí trae los de la primera tabla y te completa con nulo los otros elementos. ¿Hasta ahí se entiende la diferencia? ¿Alguna consulta? Sí, se entiende todo, profe. Bueno, entonces, ¿cómo le parece que va a ser el right outer join? Right es de derecha, ¿verdad? Sin mirar lo que dice ahí.
¿Cuál le parece que va a ser la diferencia? ¿Alguien que se anime? Que te va a traer todos los datos de la derecha, de la tabla de la derecha. Sí, así mismo. No sé quién habla, pero porque justo no puedo mirar, pero así como decís. La función de Right Arrow Join lo que hace es traer los registros que coincidan con la tabla de la izquierda más todos los elementos de la tabla de la derecha. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, si yo hago un right join, no hace falta que use la palabra reservada outer, pero igual le puedo poner igual va a funcionar. Con origen, acá lo que va a hacer es va a traer todos los elementos de la tabla origen y va a completar con null si no hay un producto que tenga ese origen, que es lo que pasó exactamente acá con este ID Sevilla. Si se fijan, Sevilla tiene ID producto 7 y completó con valor nulo de ID producto y nombre de producto porque no hay en la tabla de producto ningún origen de Sevilla. No hay ningún origen de Sevilla y este ID 7 no existe. Mira que está acá. Mira otra vez la tabla. Acá está. ¿Ven? Acá está el Sevilla 7 dice, pero acá no hay ningún ID producto 7. Entonces igual trae. Sería acá. Y el último caso, que es el full outer join, es la combinación de los dos, sería retornar todos los registros que cumplen la condición de la primera tabla y también todos los registros de la segunda tabla. Que sería más o menos así, ¿verdad? Si yo uso un full join sobre la tabla producto y origen, me va a traer todito. Acá trajo el kiwi, que se acuerdan que no tenía un origen, y también trajo Sevilla con producto 7 y completó con nulo en los otros campos. Bien. Entonces, ahora que ya manejamos bien estos conceptos, vamos a trabajar con la tabla que estuvieron, o sea, la base de datos que estuvieron usando en la clase pasada, la de expedientes. No sé si todos tienen o si a alguien le falta para pasarle el link del Educa. ¿Alguien no tiene? Bien, todos tuvieron entonces. Bien, y abran por favor su PGAdmin y vamos a mirar de vuelta esa tabla. Y vamos a practicar, vamos a repasar un poco lo que ya vieron la vez pasada con el profe, pero ustedes van a hacer. Le voy a pasar el ejercicio. Acá en el chat nomás. El ejercicio que vamos a hacer, ¿se acuerdan que teníamos una tabla de expediente y también si se fijan hay una tabla de movimiento expediente? Y la idea es traer todos los números de expedientes, asuntos de expediente, código de estado, fecha de entrada a oficina y los expedientes actuales en la base de datos que tienen movimientos de expedientes. O sea que ahí claramente lo que vamos a hacer es un join entre dos tablas, la tabla de expediente y la tabla de movimiento expediente. Y quiero algún voluntario que me ayude a hacer. Vamos a hacer acá, así los compañeros ven. Este es más fácil, porque ya vieron con el profe, entonces vamos a rememorarnos por lo menos cómo se hacía. Última oportunidad para el voluntario, si no vamos a ser dedocrático. María José Rejala. Hola, profe. Hola. Estoy haciendo ahora mi restore del backup. Ah, ok. Bueno, vamos a esperar. A ver, alguien que ya tenga su restore. A ver. Joan. No sé si es Joan o Johan. Hola, profe. ¿Está bien, Hola. Joan? Joan, sí. ¿Qué tal? ¿Vos tenés ya el restore? Estoy en proceso, profe. Ya ¿Saben tengo, cómo profe. hacer? Ok, dale, María José, vamos contigo entonces. Comparto mi pantalla. Tu PG admin, sí, ahí vamos a hacer la sentencia. Yo no puedo descargar el PGAdmin, uso dbeaver. Igual más. Ok. Ahí ya está. Ok, súper. Y sabes, ahí en el Deviver yo no manejo muy bien la interfaz, así que vos me vas a ayudar. Abrí tu Yo consola de estoy, SQL. estoy aprendiendo también de a poco, pero Sí, yo ya había usado antes, pero no me acuerdo bien. Esa seguro, sí, esa es la consola sí, este SQL. es.
Bien, entonces ahí vamos a escribir la sentencia de join. Y lo primero que tenemos que fijarnos es qué columnas es la que pide, ¿verdad? Porque fíjate que no está pidiendo todas las columnas. Entonces no es un join con asterisco, digamos. Tenés que especificar las columnas. Entonces vamos a leer otra vez. ¿Vos estás compartiendo algo, profe? No, vos estás compartiendo. Nosotros estamos viendo Ah, tu pantalla. Sí, ahí vas a ok. escribir. Bien, entonces yo mandé acá en el chat, dice, traer todos los números de expedientes, asuntos de expedientes, código de estado y fecha de entrada a oficina de los expedientes actuales en las bases de datos que tienen movimientos de expedientes. ¿Sobre qué base de datos es? Es la misma base de datos de la clase pasada, la base de datos de expedientes que ustedes ya tienen con datos cargados. Sí. Entonces, Majo, podemos escribir, ¿verdad? Podemos fijarnos número de expediente, en qué tabla está, en la tabla de expediente o en la tabla de movimiento expediente, ¿verdad? Yo me imagino que está en la tabla de expediente. En la tabla de expediente, acá está el Sí. número de expediente. Entonces podemos ponerle un alias a esa tabla que se va a llamar E, por ejemplo, y vamos a hacer un select E punto, ¿verdad? Número expediente, porque es el que pide. Después vamos a ponerle el alias a esa tabla, ¿verdad? Punto, número expediente, puedes hacer. ¿Cómo se llama? Número bien bajo expediente. Sí. Si quieren, los otros compañeros pueden intentar en su PGAdmin y me pueden pasar acá en el chat ya la solución, si es que ya les funciona, ¿verdad? Dios mío, Brian. Rapidísimo. Intenso. Ay, Matías también llamó así. No, pero no vale copiar, espera, vamos a hacer. Bueno, Espera, vamos a hacer. Yo voy a hacer contigo para el resto de los compañeros. Ahí. Select ok. número de expediente, E punto número de expediente, coma, ¿verdad? El otro, a ver qué más pedía. Asunto de expediente. Vamos a mirar ese dónde está. Fíjate poco en tu tabla de expediente si tenés esa columna. Sí, asunto expediente. Entonces, ahí tenés que ponerle coma. E otra vez va a ser, ¿verdad? Coma E punto. Asunto de expediente. Bueno, coma, ¿verdad? Después dice código de estado. Fíjate de vuelta tu tabla de expedientes si tenés el código de estado. No, ¿verdad? No está No, ahí. Entonces vamos a fijarnos en la de movimiento expediente, porque yo ya le adelanté que este ejercicio es un join entre esas dos tablas. Entonces vamos a mirar, ahí está. Entonces podés ponerle un alias a movimiento expediente que sea M, entonces va a ser M punto, ¿verdad? Coma, M punto, código de estado. se llama COT estado, se llama así, ahí está. Tenemos código de estado y dice fecha entrada a oficina. Fecha entrada a oficina está en movimiento también. Fíjate nomás Sí. ahí. Sí, entonces coma, M. Bien. Select from, ¿verdad? From es la palabra reservada ahora. Sí. From. ¿Y cuál es la tabla? Expedientes. Y ahí puedo hacer como yo les mostré la vez pasada, que es coma nomás otra vez. Sería movimiento expediente M, ¿verdad? Ahí primero el alias. Sí. Va a ser coma. Y ahí sería la otra tabla, ¿verdad? Movimientos expediente M, porque M usaste como alias. Después de la coma, profe. Sí, sí, vos le podemos hacer de dos formas. Podés hacer así. ¿Ves que ahí cuando haces front y le pones coma y las dos tablas, por lo bajo el Postgres entiende ya que eso es un inner join. Que pertenecen a esas tablas. Sí, y que es un inner join. Si es que querés, podés usar también inner join, como usó acá Brian, que él puso from expediente inner join y después le puso on.
Las dos formas están bien. Pero vamos a hacer diferente. Así ya tienen la solución ahí de Brian con el inner joint, que creo que está bien. Entonces sería, en tu caso, expediente M nomás se llama tu alias, no M ME. nomás, Sí. sí. Y ahí puedes ponerle where y vamos a hacer la Este yo condición. puedo, este yo puedo bajar acá, ¿verdad? Sí. Después del punto y coma, él va a ejecutar hasta el punto y coma. Sí. Ahí. Expedientes M. Sí, bien. Y ahora hacemos el where y la condición del join, ¿verdad? ¿Cuál es la tabla, o sea, cuáles son los valores de foreign key que están en la tabla de movimiento expediente que tenés que relacionar? Vamos a fijarnos. Acá tenemos, son dos columnas. Es el año de expediente y el número de expediente. Esas dos son las claves primarias de tu tabla de expediente que Mo- pasan a ser foráneas en tu tabla de movimiento. Entonces con esas dos tenés que hacer la condición del where. Sería entonces el de movimiento, sería el número del expediente, ¿verdad? Ujú. Y el de expediente sería número de expediente también. Sí, igual a, ¿verdad? E punto. Ahí. Y hay otra condición más, porque el año también es. Entonces te falta un AN y ahí le pones la otra condición. Y año, ¿cómo se llama acá? Se llama año, pero con una H intermedia. Año Año, expediente. expediente. Sí. Año expediente. Igual. Que sea que. Ahí te faltó el alias de la tabla, porque no estás diciendo sobre qué tabla es. Exactamente. Punto. Igual a sería M punto año expediente. Punto y coma. Y ahí ya está. Vamos a probar. Al comienzo hace falta modificar el alias. Ah, ese, ¿verdad? Sí, Gracias, Marcos. A ver. Ahí te retornó un registro. Y ese registro contiene exactamente la información que pedí, que sería el join entre las tablas de expediente y de movimiento con las columnas que necesitaba, que es justamente el ejercicio. Bien, entonces esta sería una condición de inner join. Y vamos a mirar un poco, hace poco un select nomás sobre tu tabla de movimiento. Vamos a ver cuántos registros hay ahí. Así, ¿verdad? Sí, decir más. Uno nomás lo hay, ¿verdad? Uno. Sí, muy bien. Sí, y entonces lo que hizo fue traerte este registro combinado con su cabecera que vendría a ser la tabla de expedientes. Y solamente es una columna porque sí o sí se tiene que cumplir la condición para los dos. Tiene que existir en la tabla de movimiento y tiene que existir en la tabla de expedientes. Y ahí no me va a traer, que es la condición del inner join. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que les voy a poner acá en el chat otra vez, que es este ejercicio. Dice, traiga todos los expedientes con sus movimientos de expedientes, sin importar que un expediente tenga o no movimientos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Yo necesito todos los expedientes, está exactamente, podemos modificar este mismo que hicimos luego para este ejercicio. Es exactamente igual a lo anterior, pero ahora, aparte de traer los que tienen movimientos, yo quiero traer los que no tienen movimientos también. Entonces necesito ¿A otro cuál te referís, voluntario. profe? Al último. Ah, ok. Sí. Igual si querés hacer María José, no hay problema, depende de vos. Pero si hay Le alguien da más que... oportunidad a otro, profe. Dale. ¿Quién me quiere ayudar con este? Podemos modificar cualquiera de las sentencias que se le mandó Brian, Matías o María José para hacer este que mandé ahí.
Me voy a Emilio, animar, profe. Ah, no, ibas a decir a alguien, llamarle nomás, profe. vamos a probar Emilio, sí, Emilio Saldívar. No estaba. En la clase pasada hace mucho usó el programa. Pero yo no Ahora estuve. voy a Un copiar, ejercicio, dale, animate. voy a copiar este select que está acá y vamos a Dale, aprender. copia el cualquiera. Creo que todos hicieron bien. Y vamos a Ok. modificar. Le Majo voy a copiar. Dale. Este es un Ahí se ve. ejercicio que pide claramente un left join. Porque te está pidiendo que traigas todos los elementos que están en la tabla de expedientes sin importar que existan o no, una clave en la otra tabla que sea de movimiento expediente. Entonces, podemos modificar el que hizo Majo y hacer que sea un left join. Esto mismo acá modificamos, ¿verdad? Sí, podemos modificar ese mismo Que para yo no te escucho por acá. complicarnos. Entonces, en vez de hacer un from nomás ahí, vas a tener que usar la palabra reservada left join, porque nosotros ¿Verdad? necesitamos traer todito lo que está en expediente más los que están en movimiento, por más de que en movimiento no todos tengan la relación con expediente. Ok, en vez de from, left join. Left join, sí. Y esa sería tu tabla que va a ser left, ¿viste? La primera que escribís. Entonces ahí va a traer todos los elementos de expedientes. Ok. Y esta segunda tabla, Y la segunda tabla, ¿cómo era la sintaxis? la verdad que te escucho raro. Está un chiquimal esa sintaxis ahí, cómo modificaste. La forma en que se escribe es, vos haces el select from y ahí va la primera tabla. Y después haces left join y ahí va la segunda tabla. Select y acá from. Sí, pero están las columnas primero. Select, ¿verdad? Las columnas y después from. Y ahí va la primera tabla. Exactamente. Tu primera tabla sería la tabla de expedientes. Esto, Ahí. acá. Sí. Y ahí haces left join y con la otra tabla, que es la de movimiento. Lo mismo si quieren hacer ya y mandar el select ahí, en el chat pueden hacerlo también. A ver. Voy a traer todas estas columnas, puede ser, ¿Sí? de esta tabla y esta otra, ¿verdad? Sí. Utilizan, a ver, donde el número de expedientes sea igual a número de expedientes de la otra tabla. Y esta parte es lo que faltaría modificar, ¿verdad? Para hacer lo que... Ejecuta un poco Sin, eso y vamos a ver qué hace. ok, sin importar algo, decía ahí en el texto que no me acuerdo qué era. Where dice, acá hay un problemita. ¿Cuál era la palabra reservada cuando hacías el join? Cuando usabas join, no era where la palabra reservada, había otra. On era, On. o no. Sí. Solo eso, ¿verdad? Lo que tenía que Sí, vamos a modificar. probar. ¿Y ahí qué te parece que hizo? Está un poco chico, pero se ve que hay ahora te trajo dos filas ahí. Ujú. ¿Por qué trajo Acá, dos y no trajo una nomás hace rato con la sentencia que hizo María José? Hay una explicación para eso. Vamos a hacer un select sobre la tabla expedientes, así solito, para mirar nomás qué es lo que hay ahí. Select con from expediente. Corremos eso. ok, le di enter, control enter, pero no funciona así. Ahí te trajo ya, ¿verdad? Los resultados.
Sí, prácticamente la misma cosa, creo. Fíjate, Pero, hay dos expedientes. Uno es el 675 y el otro creo que es el 674. No se me acuerdo bien. 674 sí. y 75. Dos elementos en esa tabla. Hace poco Ajá. ahora un select sobre tu tabla de movimiento. Este ya Traigo hicimos todo. todo. Sí. Movimientos, me dijiste, ¿verdad? Movimientos expedientes se llama. Ahí me agarra mi toque a mí porque uno está en plural y el otro está en singular. Expedientes. Expediente nomás, sin ese. Ahí hay uno nomás, ¿ves? Y si Ujú. te fijas, el número de expediente es del 674 nomás. O sea que, 74. o sea que el 635 no tiene movimiento expediente. ¿Verdad? Ujú. Entonces vamos otra vez a tu left join y vamos a ver, vamos para entender qué es lo que pasó. Ejecutar de vuelta eso. Acá. Opa. Sí, completito. Ahí. Entonces vemos que lo que hizo en realidad es te trajo todos los elementos de tu primera tabla, que es el left, que vendría a ser expedientes, más los elementos de la segunda tabla que coincidían. Pero los que no coincidían, porque el 675 no tiene movimiento expediente, te completó con nulo. ¿Se entendió ahí? No sé si se entendió, parece que no. Si me preguntas a mí, estoy procesando. Pero esa es la diferencia con el otro que hizo Majo. Podés copiar el que hizo Majo, el que hizo Brian. Me gusta el que hizo Brian porque usó inner join. En ese sí trajo solamente el 674. Porque Brian. ese, sí, el que hizo Brian, o cualquiera realmente, sí, ese puede probar. Vamos a probar eso. Ok. Que tiene inner join. Ahí se ve bien la diferencia. Ahí. ¿Ves que trae el 674 nomás? Ajá. Porque es un inner join, o sea, él busca solamente los elementos que coincidan en tu tabla de expedientes, que estén en tu tabla de expedientes y también estén en tu tabla de movimiento expediente. Ah, y como uno no tenía, o sea, acá por ejemplo en uno es nulo, o sea, no, Sí, no coincide. no hay. El 675 sería ese. El Y 675 no tiene. Ujú. este completa porque acá no importa si es que tiene, o sea, si está o no, más o menos. No importa si Creo que no así. está o no, la Ajá, primera tabla, que es el left, la ajá. tabla que está a la izquierda. Ya. Así funciona, digamos. Ahora sí, ya. ¿Copio todo eso o no? El Envíame primero todo. nomás. El primero. Ok. ¿Quedó alguna duda con este tema del left join? Profe, se entiende. Yo solamente me confundí un poco con el where. O sea, ¿cuál era la diferencia haciendo con el where? Si podrías repetir, por favor. Dale. Acá lo que hicimos con Emilio fue usar el left join y cuando usas la palabra reservada left join o inner join o join en general, vos tenés que usar el on para poner tu condición de igualdad o tu condición de join, ¿verdad? El where, digamos. Cuando no, cuando usas directamente un inner join con el nombre de la tabla, fíjate lo que hizo Majo, que solamente puso select, el nombre de las columnas y después dijo from, nombre de tabla, coma, nombre de la otra tabla. Eso es un inner join por lo bajo. No hace falta que le pongas on, podés usar directamente el where en ese caso. Y Postgres por lo bajo resuelve eso como un join. Y en vez del where, después transforma a on y hace su condición. Esa nomás es la diferencia. Si usas join, si usas la palabra reservada join, le pones on, sí o sí. Si no, si vas a hacer el join eh, abreviado, digamos, de Postgres, no le pones, no hace falta que uses el on, puedo usar directamente el where. ¿Te puedo convertir? Dale, gracias Emilio. A ver. Gracias, profe. ¿Alguna duda otra duda con el left? Bueno, entonces ahora, antes de pasar y seguir con las demás sentencias, vamos a hacer
este ejercicio que es re fácil, que es agregar un nuevo registro para el expediente número 674 del año 2022. Que vendría, lo que está pidiendo es agregar un nuevo movimiento de ese registro en la tabla de movimientos de expediente. Este es re fácil, un insert es. ¿Quién se anima a hacer conmigo? Acá vamos a aprender mucho también sobre cómo insertar fechas y eso, que no sé si vieron la vez pasada con Jorge. Héctor Alvarenga, ¿no estás? Hola, profe. No, estoy con mi computadora ahora. Estoy desde mi celular, ¿no? Ah, bueno, a ver. ¿Quién todavía no? ¿Giovanna? Hola, profe. Hola. Voy a compartir ahora. Dale, vamos a hacer. Este es re fácil, Giovanna. De paso, el resto puede ya intentar hacer ya el insert, así avanzamos más. Y me pasa aquí la sentencia en el chat. ¿Se ve? A ver. Sí, ella se ve. Tenés que abrir nomás tu PG Admin. Ahí está. Ah, espectacular, ya estabas haciéndolo. No sé Bien. si se ve bien o tengo que Está hacer súper eso. bien, está súper bien, no te preocupes. Entonces, lo que tenemos que hacer es, acá dice nomás, agregar un nuevo registro para el expediente número 674 del año 2022. En realidad lo que quiere es agregar un nuevo registro en la tabla de movimiento expediente. Entonces, vamos a poner ahí, andate un poco sobre tu tabla de movimiento expediente. Vamos a simplificar nuestro tema. Selecciona ahí en Tables, movimiento expediente. Ahí. Dale clic secundario. Y ahí hay una parte que dice scripts. Y ahí dice insert script. Ese, vamos a ver. Es que ya te pone ya todas las columnitas, entonces es más fácil. Vamos a completar nomás con lo que falta. Entonces tenemos que, ahí están todas, ¿ves? Y en vez de ponerle el signo de interrogación, le vamos a completar con los valores, que va a ser más fácil para insertar. El número movimiento expediente es la clave primaria de esa tabla, que seguramente ya tiene una secuencia. ¿Se acuerdan que el tema de las secuencias con los IDs? Entonces, si ya tiene una secuencia, no hace falta que yo le ponga valor, porque él por defecto ya le va a poner un valor a ese ID. Entonces, para comprobar que lo que digo es cierto, vas a abrir tu tabla de movimiento expediente ahí al costado, darle un clic, vamos a mirar cómo está esa tabla. Para mirar, podés darle un clic y te vas allá donde dice SQL arriba, entre la lista ahí. Vamos a mirar ahí está. ¿Ves cómo está la definición de tu tabla? ¿Y cuál es su PK? Número de movimiento expediente, not null, dice default, next val y ya usa una secuencia. ¿Ves? La primera sentencia de create. Entonces no hace falta que yo le complete ese número de movimiento expediente porque solo la secuencia yo le va a poner. Entonces vamos otra vez a nuestro insert que habías puesto en uno de tus tabs. En estado expediente era ahora movimientos. En movimientos. Ya tenés abierto ahí en arriba. En el último tiene que estar. Tenemos muchos abiertos, pero debería estar por ahí. No sé cuál es. Ese último capaz, no sé. Ahí está. Entonces, ese número de movimiento expediente no le pongas. Vamos a dejar más vacío. Y sacarle de la columna. Porque ahí, si vos le decís insert into movimiento expediente y no le sacás de ahí, él va a esperar que le pongas ese valor en el values. Borro nomás este entonces. El que está arriba, el número de movimiento expediente, que es el nombre de tu columna. Creo que ahí, mira, pausa. Insert into, nombre de tabla, ¿cuál es la tabla?
Acabas de borrar. Ahí dice insert into public, ese es el nombre del esquema. Ok, Entonces, control Z. pero no me funciona. Entonces vas a tener que escribir otra vez. Public, que es el nombre del esquema, punto nombre de la tabla. Movimiento expediente era, ¿verdad? Sí. Movimientos y abajo expediente. Así estaba. Paréntesis, bien. Lo que yo dije fue que número, movimiento, expediente, eso ya tiene una secuencia que acabamos de mirar. Entonces no hace falta que vos inserte un valor en esa columna, porque por defecto el Postgres, cuando vos hagas este insert, ya le va a poner ese valor. Entonces vamos a sacarle esa columna para que no inserte nada ahí y le ponga el valor de la secuencia. Y en la coma también, porque si no va a empezar ahí. Entonces, el primer dato de la primera columna que sí vamos a insertar es el año de expediente. ¿Y qué valor va a tener ese? Fíjate el ejercicio, dice agregar un nuevo registro para el expediente número 674, año 2022. El año. Sí, Entre comillas se ponía eso, ¿verdad? no porque es numérico. Vas a ponerle directo el número nomás. Vas a borrar la primera coma, porque ese le correspondía a la secuencia, Cierto. y vas a poner ahí. Exactamente. Es ahí borrarle, ahí está. Después, el siguiente valor de la columna, ¿cuál es? Número expediente. Tu ejercicio ya te dice cuál es el valor del número expediente. 674, ¿verdad? Sí. Bien. Después tenemos código oficina. Ese le podemos poner cualquier código. Fíjate poco en tu tabla de tipos de oficina o algo así se tiene que llamar seguramente. A ver. Oficina. Tipo. A ver, ¿cómo se llamaba ese? Oficina se llama, sí. Vamos a mirar qué hay ahí. Para mirar, puedes darle un clic y te vas al iconito que tiene una tablita que está allá arriba. Sí, no sé, voy a poner qué tiene. Ahí está. Tenés del 1 al 4 puedo usar como valor, porque es el APK nomás lo que se va a insertar, pues. Entonces le puedo poner 1 o 4. Coma 1. Después, code estado. Hay seguramente una tabla de estados. Vamos a fijar. Estados expedientes, ese es. Ahí, entonces vamos a mirar qué tiene. Vamos a mirar el primary key. Tenés del 1 al 3. Cualquiera le puedes poner. Dos, muy bien. Tenemos code oficina, ya completamos. Code estado, code funcionario remitente. Seguramente hay una tabla de funcionario. O ahí está, funcionarios. Entonces vamos a mirar qué hay ahí. Y vamos a ponerle uno de los que ya está insertado. Tenés del 1 al 3. ¿Ves? Entonces vamos a ponerle 2. Okay. Funcionario remitente. Después tenés code. No leo todo. Seguramente funcionario. A ver. Funcionario recibe, o sea, otra vez la tabla funcionario, tiene que ponerle otro valor que no sea 2, para que sea diferente, 3, muy bien. Y después que tenemos... Fecha de entrada a oficina. Fecha de entrada a oficina. ¿Cómo le ponemos la fecha? ¿Hay alguien que le puede ayudar a Giovanna para completar la fecha? ¿Cómo se pondría la fecha ahí? Si alguien sabe. Entre comillas, dice Matías. Vamos a probar. Comilla. Entre comillas, simple. Y ponerle un valor. Puedes ponerle la fecha de ayer. Ahí te pasó Rodrigo Bracho un ejemplo. Puedes probar eso.
4/04. Ahí. Y la otra fecha es, porque son dos Salida. fechas, fecha de salida, fecha de... Sí. Mira, si para hacer más fácil, Giovanna, podés darle un enter a esa tu sentencia de insert con la lista de las columnas, entonces así vas a ver todo en tu pantalla, sin tener que scrollar. No pasa nada. Así. No, lo que te digo es, viste que es muy largo la primera línea, entonces Ah. dale un enter allá, ahí por ejemplo. Sí, excelente. Ahí dale un enter para leer todo. Ahí. Tenés fecha de entrada a oficina, no le borres que la coma. Fecha salida, 2 fechas tenés, te falta una fecha más. Cualquier fecha nomás le puedo poner, ¿verdad? Ponerle la fecha de hoy. Eh, 18/04/2022. Y duración oficina, acá de vuelta necesito ayuda de los otros compañeros. Héctor o Joan, si pueden ver qué valor, qué tipo de dato es duración oficina. Y me dice, amiga, vos nomás. Tipo time, dice. Seguro. Bueno, ¿y cómo te parece que podemos insertar ahí? ¿Cómo vamos a ponerle entre comilla, entre coma, entre numérico? ¿Alguien que quiera aportar? Vamos a probar. Ponerle un número a duración de oficina. Un número nomás. Duración de horas solamente. Ahí tenés, entre el 24 y el 28 son 4 días, entonces 4 por 24 puedo hacer. O cambiarle y o ponerle 24, no sé, no importa. Bien. Y vamos a ejecutar, a ver si funciona. Ahí está. Da un error. Dice, la columna oración oficina es de tipo time without time zone, pero la expresión es del tipo integer values. Este. No le gusta ese. Si le pongo uno nomás, voy a ver. Ok, También igual. tampoco. Bueno, ese no le gusta porque en realidad él espera en un formato específico ese valor para que pueda reconocer como un timestamp. La forma es, te voy a pasar, del string es así. Entonces así tenés que ponerle el 96. En realidad, sí, sería un poco más, pero puedo ponerle ese 22 nomás, no vamos a usar ese. Ahí. Vamos a probar si ahí te funciona. Muy bien, ahora vamos a hacer un select sobre la tabla de movimientos de expediente a ver si insertó bien. Esa tabla tenía un solo registro, ¿se acuerdan? Entonces ahora tiene que tener 2. Entonces un enter ahí y un select sobre la tabla de movimientos. Ah, Puedes copiar nomás de arriba, ahí está el nombre. Ahí. Te faltan cosas a tu sentencia select. Select es select, nombre de la columna, from, nombre de tabla. Esa es la sintaxis. Select, entonces vamos a traer todos los elementos de movimiento expediente, entonces select, asterisco, poner, para traer todas las columnas. Asterisco, después espacio, from, y nombre de la tabla, entonces from, expediente, no movimiento expediente. Punto y coma, y vamos a ejecutar eso. Ahí. A ver si insertó bien. Vamos a mirar, está bien. Ahí está ya tu... ¿Ves que le puso? Para acordarnos nomás. Solito le puso ya el sequence 2. Uno nomás había antes. Ese que tiene 2 es tu nuevo valor.
Ya le puso bien la fecha, ¿ves? Le puso 2022-2024, le puso la fecha de salida el 28, que hiciste bien, y le puso también la duración. El de arriba tenía 0, vos le pusiste 22. ¿Está bien? Sí. Ok. Le pasas porfa la sentencia e insert a tus compañeros para que ellos también ejecuten eso en sus máquinas. Entonces todos tenemos que tener este registro insertado para hacer el siguiente ejercicio. Era una práctica nomás para ver. Ahí. Bien. Gracias, Giovanna. Nada. Voy a dejar nomás de presentar, ¿verdad? Dale. Vamos a ver. Entonces, ahora para entender otra vez, para repasar un poco lo de left join, quiero que algún voluntario que pueda volver a ejecutar esa sentencia, pero que ya haya insertado este registro, para ver qué es lo que pasa ahora. Es solamente para ver la diferencia, ¿verdad? ¿Quién Yo me tiene por ahí? ofrezco, profe. Dale, Rosana. ¿Podrías repetir qué específicamente vamos a hacer, profe? Sí. Ya, lo primero que tenés que hacer es correr lo que hizo Giovanna del insert into Sí, en tu tabla, ¿verdad? Si ya insertaste, ya lo hice. ok. Entonces Sí, ya lo hice. ahora vamos a correr el left join que hizo, no me acuerdo quién había hecho el left join, Emilio. Está también ahí arriba. Te voy a pasar otra vez. Para ver nomás la diferencia con lo que teníamos hace rato. ¿Qué te pasa? Sí, voy a compartir mi pantalla. Dale. Bien. Ahí mismo podés, ahí abajo nomás podés copiar otra vez. Copio la sentencia del compañero. A ver, voy a entrar en el chat. Ahí, a ver si puedo entrar ahí en el chat. Sí, o si tenés por ahí el que hicimos, también te va a servir. Bueno, profe, aquí veo. Bien, y ahora vamos a correr para ver Left join nomás. movimientos expedientes. Sí. Es Corro, left join, a ¿verdad? ver. Ahí. Sí, es left. Bien. Ahora trajo Muestra dos 3. expedientes, 2 líneas. Sí, ¿por qué? 3, ¿Por sí. qué pasó eso? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué ahora trajo 2 elementos para el 674 y volvió a traer otra vez el 675? Porque ahora el 674 tiene dos movimientos y el otro trae porque es un left outer. Muy bien, así mismo como dijo Brian, salió un poco mal tu audio, se voy a repetir otra vez. Lo que hizo fue, nosotros insertamos un elemento de movimiento expedientes y después ejecutamos vuelta el join. Entonces, cuando se ejecutó el join, encontró que para el 674 hay 2 movimientos, trajo los 2, por eso uno tiene código de estado 1 y el otro tiene código de estado 2. Y además trajo el del 675 que no tiene movimientos, pero como es un left join, igual trae. Es la tabla que está en expedientes. ¿Qué tal, Rosana? ¿Entendiste esa Se parte? entiende, profe. Bien. Sí, sí, yo lo veo como que, por ejemplo, ¿verdad? La primera tabla de expedientes está hacia mi izquierda. Después le sigue movimientos expedientes. O sea, pero le especificamos que es la izquierda, es movimiento expediente. Entonces, de todos esos movimientos, sí o sí va a traer y le va a tirar más null a la otra tabla que le pusimos antes. Sí. Del mismo ejemplo que mostré al comienzo de productos y de provincias, ¿se acuerdan? Que igual traía todos los productos, por más de que algunos de ellos no tenían una relación con la provincia y ponían más null el resto de los campos. Es el mismo concepto. Hay una duplicación, dice Rodrigo Bacho. ¿Por qué hay una duplicación, Rodrigo? Si quieres activar tu audio y podés preguntar.
O sea, yo no estoy segura si eso es una afirmación o es una pregunta, por eso, para aclarar. Ahí activé, profe. Sí, y cuando le seleccionamos y le hicimos con el let's join, volvió a duplicar pues con el número de expediente 674 dos veces. Pero el código de estado se va aumentando. Eso es lo que entendí yo. No es eso lo que pasó, Rodrigo. Vamos a mirar la tabla otra vez. Eso podés probar vos mismo. Hacer un select en la tabla de movimientos de expedientes y vas a ver que tenés dos registros. Lo que hizo el join fue traer esos dos movimientos de expediente, porque es un join, acuérdate que es como una mezcla entre las dos tablas. Entonces, trajo los elementos que están en expedientes y que tienen también un elemento de movimiento. Entonces, el expediente 674 tiene dos movimientos. Un movimiento que tiene código de estado 1 y un movimiento que tiene código de estado 2. Y al hacer el join trajo esos dos elementos. Para aclarar más, Rosana, me vas a ayudar con algo. Aparte de traer el número de expediente, vas a poner una columna más, que va a ser el número de movimiento expediente. Entonces, eso es para ver el ID de esa tabla, para entender lo que está pasando. Acá vas a poner, hay más, ¿sí? Coma, vas a hacer, puedes poner al comienzo o al final para que tenga más sentido. No voy a poner en el medio, poneme o al comienzo o al final de tu lista. Ahí. Entonces va a ser M, que es el alias de la tabla movimiento expediente. Sí. Hay una E ahí. M. La M es el Ah, alias es de M. movimiento expediente, sí. Porque sobre movimiento expediente quiero traer su ID. M, M punto. M. Punto. Y no me acuerdo cómo se llama la primary key. Brian, ¿vos me podés ayudar? Y le dictás a Rosana cómo se llamaba la primary key. Se llama número. De movimiento expediente. Sí, Sí, número de movimiento X. Sí, NRO, movimiento, EXP. EXP. Aquí. Número ahí, movimiento, EXP, XP, coma, ahí. Ese vas a ejecutar ahora, Rosana. Ahí, completo. Fíjate ahora, Rodrigo, qué es lo que pasó. Solamente para que se entienda por qué trajo dos y por qué no es que está duplicado, sino que es otro elemento más de la tabla de movimiento. Fíjate, el número de movimiento expediente, la primera columna del resultado de Rosana, es la primary key de la tabla de movimiento expediente. ¿Y qué hizo el join? Trajo el primer registro de esa tabla con el número, el asunto de su expediente y los otros valores que le pedí en el select. El segundo elemento es el otro elemento de tu tabla de movimiento expediente. Join la tabla de expediente. Por eso tiene el mismo asunto, el mismo número de expediente y las demás columnas. Y el último registro no tiene número de expediente, movimiento expediente, porque en realidad no existe luego. Para el 675 no existe ningún movimiento. Entonces trajo vacío ese, pero te trajo igual el número de expediente 675 con sus demás valores. Porque sí existe en la tabla de expediente. No sé, Rodrigo, si quedó ahí claro. Que no es una duplicación, sino que es cómo funciona el join, ¿verdad? Por eso trajo doble. Sí, esa no era mi duda, profe, porque como dice su nombre de movimiento, se va entonces a trabajar solamente con el historial de todos esos movimientos. Sí. Por eso se usó el def para poder hacer ese llamado, para analizar. Así es. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda con esto? Hacemos el siguiente ejercicio. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una pregunta abierta a todos. A ver quién se anima a responder. Ya para aplicar los conceptos que ya sabemos.
¿Cómo les parece que podemos saber cuál es el estado en el que se encuentra el trámite o cuál fue su último movimiento? Si yo tengo, por ejemplo, ahora sabemos ya que el 674 tiene dos movimientos, porque uno ya existía lo antes y otro insertamos. Pero ¿cómo sé cuál es el último movimiento? Si se acuerdan del ejercicio, un expediente se iba moviendo de una oficina a otra. Lo que estoy preguntando es, ¿cómo sé de esas oficinas en las que se fue moviendo, cuál es la última oficina donde se encuentra ahora mi expediente? ¿Alguien? Les doy un minuto para pensar, mientras tomo mi agua. Al iniciar la clase, bro, nos mostraste tres funciones. Uno era el de la izquierda y el otro hacia la derecha. Sería el de la derecha. Casi, pero no. Está más relacionado a cómo yo puedo saber cuál es el último registro. Hay una fecha o algo por ahí que me dice que ese es el último lugar donde estuvo mi expediente. Ahí Matías tiró una opción. Podemos saber por la columna estado cuando se encuentre finalizado. Puede ser, Matías, puede ser, pero hay que pensar también qué pasa si no está finalizado. Pero yo igual quiero saber cuál es el último estado o la última oficina donde se encuentra. Puede ser. ¿Alguna otra opción? Podría ser por la fecha de salida, profe. Joan, sí, puede ser por la fecha de salida. Porque la fecha de salida te va a decir, la última fecha de salida te va a decir dónde está. O por lo menos dónde fue el último lugar donde estuvo, ¿verdad? Por COD oficina. ¿Cómo podría ser eso, Marcos? Estamos pensando, todavía no sabemos cuál es la respuesta correcta, pero estamos pensando. Yo quiero entender un poco. No sé si quieres decir. Porque yo entiendo que COD oficina es como está en, no sé, en la SED. Después se va a, voy a decir cualquier cosa, MIC. Después se va a MITIC. Eso te va a decir el código oficina. Pero yo lo que quiero saber es cuál es el último lugar donde estuvo. Entonces, no sé si COD oficina te va a dar esa información. ¿Otra idea? Hasta ahora el que para mí que estuvo más cerca es Joan, con lo de la fecha, ¿verdad? No sé si tienen otra idea cómo se puede hacer. ¿Nadie más? Que fecha de entrada esté cargado, pero no fecha de salida. Esa puede ser una opción también. Claro, porque si está en cargado la fecha de entrada y todavía está ahí, no va a tener todavía una fecha de salida, ¿verdad? Puede ser una opción. Muy bien. Tenemos dos posibles soluciones. Hay una tercera posible solución que hasta ahora todavía nadie dijo, que yo también les voy a comentar después. Pero me gustaría que probemos alguna de las soluciones, ya sea la de Joan o la de Marcos, en un select. Fecha y tiempo, dice Rodrigo. ¿Cómo sería eso, Rodrigo? Sí. ¿Podés Y hace rato explicarme? estábamos hablando de lo último que queremos encontrar. Entonces, el último movimiento que sería la fecha adherido al tiempo que se modificó. No sé cómo buscar eso. Sí. El tiempo que se modificó no tenemos, Rodrigo. Tenemos la duración y la duración es el tiempo que estuvo en una oficina. Es distinto el concepto. Pero sí por la fecha podemos hacer. Acá Brian da también otra opción que dice por el último número de movimiento expediente. Sí, también se puede hacer por el último número de movimiento expediente. Ahí lo que vas a tratar de traer es el que tenga el número más grande. El número de movimiento expediente más grande. Ese puede ser también una opción. Como es un sequence, sabes que el último que insertó, ese tiene el número más grande. Es una opción también. Vamos a hacer una de las soluciones que plantearon.
A ver un poco. Joan, ¿no te animas a hacer conmigo tu solución? Que creo que fue el primero que hablaste de hacer con las fechas. Así vemos también cómo trabajar con las fechas. Dejo de compartir entonces, profe, para que el Dale, compañero pueda gracias ver. Rosana, súper bien. Si querés mandarle acá a tu Gracias a vos. compañero otra vez el último join, así tenemos. Dale. No sé si Joan está para ayudarme, porque me dijo la solución y se escapó. Joan. Vamos a ver otro que me había dicho. Yo no me acuerdo. Marco, vos me dijiste también, ¿verdad? Que podríamos hacer por fecha. ¿Puede ser? Marco González. Se escaparon todos. Tiraron la selección y chau. Rodrigo, Bracho. ¿Me quería ayudar? Sí, dije, pero no estoy. Bueno. Rodrigo, vos me vas a ayudar, ¿verdad? No, hay problema, profe. Nunca dudé de ti. Bueno, Dale, vamos a abrir entonces compartir nomás tu pantalla y tu PGA. Porque Rodrigo también habló de la fecha acá, entonces vamos a hacer por fecha. Todas las soluciones que estaban planteando se pueden hacer. Si quieren ustedes, creo que fue Marco, después no sé quién, Brian, ¿verdad? Que estuvieron dando soluciones, pueden implementar sus soluciones y me mandan acá en serio y vamos a probar con Rodrigo. Pero con Rodrigo vamos a hacer la opción de traer por la fecha, para que sepan nomás cómo es la sintaxis en esos casos. Entonces hacerle ahí un enter, Rodrigo, y vamos a hacer. Bueno, ¿qué es lo que yo pregunté? Yo dije, quiero saber cuál es el último movimiento de un expediente. El único que tiene dos movimientos es el 674. El otro pues no tiene movimiento, por eso se trae vacío, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de ese nomás. Entonces vas a hacer un select, ¿verdad? Un select asterisco from el nombre de la tabla expediente, ¿verdad? Expedientes. Ay, mentira. De movimiento era, Rodrigo, ya me equivoqué. El último movimiento es lo que tengo que traer. Entonces, select asterisco from movimiento. Vamos a modificar nomás el que tenés ahí arriba. ¿Dónde tenés el del inner? El que trae, así traemos también. Hacemos el join, pero traemos el último. El inner. Así, ese mismo, Muy, dale, ese copia al final. muy bien el compañero, todo comentado su código, profe. Sí, espectacular, Rodrigo. Ahí está. Por eso él lo va a pasar después en el chat sus selects. Está todo comentadito. Bueno, a ver, ahí Rodrigo están todas las columnas que quiero. Front, expediente, inner, join. Lo que tenemos que hacer es traer el último movimiento expediente. Entonces ahí vamos a hacer por la fecha. Para eso vas a poner en tu condición de join, vas a ponerle también, podemos usar por ejemplo un order by, que el order by lo que hace es ordenar los elementos por una columna. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ordename todos los movimientos expedientes por la fecha de salida, ¿verdad? Por dar un ejemplo. El order by tiene que ir al final del on. No sé por qué, pero no, creo que así no te va a funcionar. Creo que tiene que ir al final. Podemos probar después, pero ponerlo más allá al final. Estoy casi segura que tiene que ir al final. No va ahí. Profe, el compañero Brian tiró su solución, no sé si quieres probar eso. Vamos a probar después de hacer con Rodrigo. Ok.
Order by, y vamos a ordenar por la fecha de salida, Rodrigo. No me acuerdo cómo se llama la columna. Creo que se llama... Creo que se llama fecha... En salida es. Fecha de salida. Porque lo que dijo hace rato, creo que fue Marco o Joan, no me acuerdo, es que podés hacer por el último en el que estuvo. Entonces vamos a hacer por eso. No es la opción ideal, pero está bueno para practicar y para saber cómo funciona el order by. Entonces vas a hacer fecha, salida, oficina, pero no estoy segura si se llama así. Tenés que fijarte en la tabla de movimientos si se llama así. Así se llama, profe. Está Ok, bien. gracias, Joan. Ya está. Ahí, Joan, ya nos aclaró la duda. Bye. Bueno, y acá hay un tema, Rodrigo. Ahora, esto te va a funcionar, pero la sentencia está mal, porque yo quiero traer solamente del número de expediente que es el 674. Te va a funcionar porque el 675 no tiene nada. Pero te falta una condición más de where, que es que sea ahí. Pero te falta una condición que te traiga solamente el 674. Porque si no, esto te va a traer todo. Ahí te falta un AND. E punto número de expediente igual a 674. Yo ese nomás quiero, pues. Después le puedo agregar también la fecha, así que el año que era 2022, creo, pero por ahora vamos a probar así. Acá el profe Jorge ya se conectó y nos da una sugerencia que pongamos en el where y no en el on las condiciones de filtro. Entonces, en vez de ponerle and, vas a ponerle where y ahí le vas a poner el... creo que está ahí, no sé si está bien, Rodrigo. Vos tenés que ponerle el on si usas el join. Tenés que poner, hacer otra vez, poner nomás como estaba antes. Tu where vas a ponerle al final. On. Esas dos condiciones son de tu on. Y en vez del último and que pusiste, ahí lo que le vas a poner el where. Ese va a ser un where. Enter, ahí vas a poner where. Ahí. Y vamos a ejecutar eso. Bien, vamos a mirar lo que hizo. Rodrigo, fíjate, el primer elemento que te retornó es, acá te faltó la fecha de salida. En tu condición de select te falta ver la fecha de salida para poder entender qué es lo que pasó. Entonces, select le vas a poner una columna más, m, fecha, punto, fecha de salida. Ahí. Punto, fecha, salida, oficina. Oficina. Ahí sí, vamos a ejecutar eso. Ahí está. Fíjate en el primero. El primero que trajo es el que tiene fecha de salida del 26 de abril. Y el segundo que trajo es el que tiene fecha de salida del 28. Está al revés, ¿verdad? El 28 tiene que salir primero. Tenés que traer, ahí Emilio tiene la precisa, dice, para traer el más reciente te falta una condición de des al final. Viste que tenés un order by fecha de salida de oficina y ese se está ordenando desde lo más viejo a lo más nuevo. Nosotros queremos ordenar desde lo más nuevo a lo más viejo. Entonces le pones order by, nombre de la columna, des al final. Descendiente significa eso. O decreciente, no sé bien. Des. DSC. Ahí. Vamos a probar otra vez. ¿Ves que invirtió el orden? Ahora sí, el que tiene fecha 28, que es el más reciente de hoy, ese te trae primero. Entonces vos podés saber que el primer elemento de ese select es el elemento que estás buscando, porque es el último movimiento de tu expediente. ¿Verdad, Rodrigo?
O ahí te mareé todito. Está desactivado mi audio. Ahora sí, tío. Sí. Pero ¿cómo yo hago para traer solo este? Es ¿Cómo este. hacemos para traer solo uno? ¿Alguien tiene una Sí. idea? Sí o sí, Emilio sabe. Brian, ahí vamos, es lo que dice Brian. Brian también sabe. Tenés que agregarle al final otra vez un limit 1. ¿Qué hace ese limit 1? Hace que retorne un elemento nomás. El primero que ejecuta en la sentencia. Entonces ahí va a traer el primero nomás. Ahí está. Muy bien, Rodrigo. Está resuelto. Vamos a probar la solución de Brian ahora. Brian, ¿vos no querés compartir y probamos? No me acuerdo si me dijiste que tenías compu 1. Sí, profe, ¿puedo? Dale, gracias Rodrigo. ¿Entendiste, Rodrigo? Lo que pasó. Ya entendí, bro. Dale, mandanos aquí la solución. Así, tranquilo. Profe, yo entendí el left, pero el compañero hizo inner y ahí me quedé pensando, ¿cuál era la diferencia con inner? No podemos usar inner en este caso porque yo quería que traiga solamente los que coinciden en la tabla de movimientos. No quiero que traiga todos los expedientes. Y encima otra vez yo quería solamente el que era el 674. Entonces no podemos usar el inner para este caso porque el inner me va a traer todito, por más de que no tenga movimiento. Pero el compañero hizo un inner join, movimientos. Ahí está, en el chat. Sí, sí, perdón, el inner tenemos que usar, no el left, eso es lo que no sé, dije mal. El left es lo que no usan en este caso, el inner sí. Y para lo único que le sirve su inner join, fíjate Rosana, es para poder traer las columnas de las dos tablas nomás. Para eso nomás hizo un join. Porque yo le pedí que haga una combinación de las dos tablas en las columnas que retornan. O sea que el inner va a traer de la tabla principal que le ponemos, por ejemplo, Lo de que expedientes, va a coincide traer. exactamente con su condición de on, eso va a traer. Solo esos, no más que eso. Ah, entiendo. No le va a completar con null como en el left. No. Entiendo. Gracias, profe. Bueno. Y a ver, Brian, ¿verdad? Brian, ¿le querés agregar? Ay, ya me perdí ya. A ver, poco. Vamos a tratar de entender qué pasó acá. Bueno, vos hiciste un select. Ponele más columna, Brian, para que se entienda. Ponele todas las que puso ahí Rodrigo. Ok. Por lo menos la fecha de salida y la fecha de entrada, ponele. No se llama así. Fecha de salida de oficina se llama y el otro se llama fecha de entrada a oficina. Bueno, entonces vos hiciste un select de la fecha de entrada, fecha de salida. Vi que vos no estás usando luego ningún join. ¿Verdad? No hace falta que hagas un join con la tabla de expediente porque querés ver solamente lo de movimiento. Está bien también, es una opción. A ver, fecha de salida de oficina. Ahí voy a corregir algunas cosas para que salga bien otra vez, porque al agregar más columnas es como que tengo que poner las otras condiciones de order by y todo eso. Sí, está un poco complicado, ya no estoy más entendiendo lo que estás queriendo hacer. Pero puedo explicarlo por ahí. Ese max que le pusiste lo que hace es trae el valor más alto de esa columna. Sí, exacto. Y hago un group by para poder agrupar todos los datos del movimiento, del último, justamente. Group by. Ahí si me permiten, hola, Sí, hola, profe. Pero, profe, perdón por el retraso. Yo estoy como un alumno más nomás. En la clase de hoy es mostrar sin usar todavía sentencias muy avanzadas como el caso del max y el group by. Eso es correcto, esa sentencia es completamente correcta y se nota que Brian, creo, ¿no? Brian ya sabe, ya usa SQL, entonces
esa sentencia vamos a dar nosotros en las siguientes clases, no es para que se preocupen, nosotros vamos a explicar, estas se llaman funciones agregadas, porque él está usando una función que se llama recuperar el máximo valor, y así hay funciones incorporadas, ¿ya? Que nosotros vamos a dar posteriormente, pero como estamos recién empezando a usar select y joins, puede ser muy confuso para los que no están acostumbrados, Brian, este tipo de funciones, pues necesitamos explicar todavía cómo funcionan las funciones, ¿ya? Sí, Entonces, profe. lo que Gaby está intentando hacer es cómo solo usando select join, left join, inner join, recuperar la ubicación actual del expediente. Solamente quiero hacer esa acotación, ¿verdad, Gaby? Sí. ¿Te parece, Brian, si modificamos para no usar group by y hacer solamente con el order? Dale, profe, no hay Dale, problema. vamos a modificar. Entonces, ese mismo que hiciste nomás. Si querés, puedes copiar y pegar ahí abajo y vamos a modificar. ¿Cómo hacemos para traer? Ahí está, sí. Vas a sacarle el max, porque no vamos a usar el max. Nosotros vamos a ordenar por el último elemento por el ID, así como vos dijiste. Entonces va a ser ahí. Fíjate. ¿Y con esta columna nomás o Con esa más columna nomás, columnas? sí. Ok. No hace falta que traigas todo. From. Vas a hacer un join entonces con tu tabla ¿verdad? De expedientes. Sí, con la de movimientos de expedientes. Ok. Sí, el linear. Como hizo el compañero, ¿verdad? Podés Sería. hacer coma, nomás ahí mismo, coma y le pones el nombre de la otra columna y ya va a ser el inner join También. solito. Sí, sí. Ahí esa es tu condición de on, ¿verdad? Que en este caso puedo usar con el where nomás. No hay problema. El número de expediente tiene que ser ahí, muy bien. El año también. Y también una condición más es que tiene que ser el expediente 674. ¿Por qué? Porque ahora te va a funcionar si no le pones, porque eso nomás hay en la tabla, pero si tenés más, después no te va a funcionar. Entonces tienes que ponerle esa condición ahí. Y vamos a hacer con el order by. Lo que dijo Brian antes de que él haga su sentencia es que ¿por qué no traemos por qué no traemos el elemento que tenga el número de movimiento expediente más alto? Porque como es una secuencia, el que tiene el número más alto, ese va a ser el último. Así era, ¿verdad, Brian? Como me dijiste. Sí, profe, así sería. Entonces ahí vas a Suena hacer bien. un order by, número movimiento expediente, descendiente, limit 1. Y vamos a probar si funciona. El 24 es ahí está, fecha de salida, el del 28. Y ponerle también que te traiga, porfa, el ID, así vemos si es el último. Exactamente. No es año, el número, ahí está. Ahí está. Trajo el que tiene 2. El otro elemento tiene valor 1. Me quedé pensando. Bien, ahí se entendió cómo hacer con el group by nomás y con el order by nomás la sentencia. 2 soluciones mostramos. ¿Alguna duda? Ok. Bien, entonces tenemos ya muy pocos minutos de clase. Creo que ya no nos va a alcanzar a hacer el tiempo para hacer el último ejercicio, donde yo le quería mostrar una forma más en la que podemos resolver este tema de traer el último elemento. Pero les quiero dejar igual para que hagan, y por ahí me pasan por el grupo de WhatsApp. Les voy a explicar. Gracias, Brian, por compartir tu solución. Nos mandas también ahí por el chat, así tenemos. Una opción más que podemos hacer. Recuerden siempre que la idea de esto era traer el último movimiento, pero nuestro problema era que no sabíamos cuál era el último movimiento. La primera opción fue la de traer por la fecha, está bien.
la segunda opción, la que dijo Brian, traer por el número de movimiento expediente. Y hay una opción más que implica hacer un poco más de cambios, que es esta que les voy a poner ahí. Agregar un campo boolean a la tabla de movimiento expediente que me indique cuál es el último. Entonces, ahí voy a tener, por ejemplo, si este es el actual igual a true, ese es el último. Y el resto va a ser false, porque por efecto, a medida que yo vaya insertando ahí, ya a nivel de lógica de negocio, ¿verdad? Voy a ir cambiando ese valor. Así decía el examen. Bueno, entonces esa opción es la que me gustaría que implementemos, la de agregarle una columna más a la tabla de movimiento expediente, hacer que uno de los registros nomás esté a true el valor de actual, y después vamos a hacer un select para traer ese nomás. Que es Arambi, ¿verdad? Para ayudarles, yo les voy a copiar la sentencia No, mejor va a ser que hagan todo. Sí, pero les voy a copiar igual. Acá. Cómo se agrega al campo, así ya tienen. Y después ustedes pueden hacer el resto en sus casas. Voy a agregar esta sentencia que les mandé, les va a servir para agregar el campo. Pueden ya copiar. Igual les voy a mandar en el grupo de WhatsApp enseguida. Ahí. Pero eso es lo que me gustaría que hagan. Entonces, van a agregarle la columna, van a setearle los valores a false menos a 1, que va a ser el último elemento, y después van a hacer un select otra vez para traer solamente por esa columna, el que tenga el valor true, y ese no me va a retornar. ¿Está bien? ¿Preguntas? Ok. Entonces, dejamos hasta acá. Y les dejo con la tareita ahí para que practiquen. Eso es solamente para practicar la parte. Pueden usar la misma sentencia de inner join que estuvieron modificando luego. Y ahí pasan la solución con ese mismo, modifican ese select y hacen la solución. Profe, ¿vos tenés algo más? No, entré, como digo, para apoyar nomás, pero aquí estoy yo. Pero sí para responder algunas preguntas estoy acá disponible, pero no tengo ningún comentario. Ok. En la siguiente clase seguiremos poniéndole dificultades a estos temas, ¿verdad? Hay muchos temas todavía que desarrollar. Por ejemplo, lo que Brian plantea es un tema interesantísimo y nos toca desarrollar, que es cómo se usan funciones dentro de sentencias SQL, ¿verdad? Sí, yo también les quiero Las mostrar funciones cómo agregadas anidar. y otro tipo de funciones también. Sí, una de las cosas que les quiero mostrar es cómo anidar la sentencia, que es súper útil. Hacer un select Sí, dentro de un select y otro select. subselect, sentencias Sí. anidad. Es muy interesante y se puede hacer maravillas con eso, ¿verdad? Escuché algo que me pareció muy interesante que plantearon también es de que, por ejemplo, ¿cómo se sabe que un expediente está en una oficina? Pues, como lo planteas, puede ser muy sencillo como si el expediente no tiene fecha de salida. Where fecha salida is null, está muy interesante, ¿verdad? Combinado con left join. Y por ejemplo, algo que he visto que no llegamos a desarrollar ahora, pero tenemos que hacerlo es, ¿qué pasa si son dos left join o se pueden combinar left join con inner joins, por ejemplo? Si querés traer algo, no, he visto que no se veía el nombre de la oficina, porque la información completa es, el expediente 674 está en la oficina X, entró en tal fecha y salió en tal fecha. Y si no salió, quiere decir que está en esa oficina actualmente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para traer el nombre de la oficina tienen que hacer un inner join. ¿Será que va a funcionar una combinación left join con inner join? Esa es, por ejemplo, una pregunta que queda para que ustedes prueben. Ese nivel todavía no desbloqueé. Ese nivel, no, pero es muy interesante. Es para ellos, no es lo ni para vos, Gaby, sino que es para ellos, para que sean curiosos, prueben y se van a enfrentar con dificultades, ¿no? Súper. El tema de where fecha is null, este desafío de actual is null, ¿verdad? Digo, actual is true. Soluciones interesantes que son, nosotros le estamos dando tips de cómo enfrentar estos problemas en el futuro en sus respectivos trabajos, ¿verdad? Y no, otra cosa que quiero que no menosprecien el SQL, no piensen que todo van a solucionar con los frameworks de desarrollo, porque finalmente todas las apps traducen a SQL y ejecutan SQL. Entonces, entender cómo cómo funcionan las ORM
transforman lo que desarrollamos en una app, en la lógica, ¿no? Por ejemplo, del backend hacia la base de datos, es muy interesante. Entonces nosotros le estamos tratando de preparar a usted, por eso le quiero motivar a que entiendan lo que estamos haciendo, porque les va a ser de suma utilidad en el futuro.